Hola, soy el Dr. Carlos Arévalo Silva y les voy a hablar sobre otitis media. La otitis media es un padecimiento muy común que se presenta en todas las edades, aunque su pico principal es en los niños, sobre todo en los niños menores de 3 años. Por estadística, todos los niños menores de 3 años al menos van a ver un episodio de otitis media. ¿Qué es la otitis media? Bueno, la otitis media es la inflamación del oído medio, básicamente por definición es eso, pero veamos en una imagen cómo es esto. El oído se divide en tres. Lo que es el oído externo sería del tímpano hacia afuera. Eso es un simple orificio que deja pasar el sonido y que hace vibrar el tímpano. A partir del tímpano hay un espacio que está lleno de aire. Ese aire llega a través de un orificio que se llama trompa de Eustaquio, que aquí estaría comunicado con la parte posterior de la nariz. Entonces aquí siempre se están nivelando las presiones para que haya la misma presión aquí adentro del oído medio y la presión en el oído externo. Esta función es súper importante. En los niños pequeños la trompa de Eustaquio está más horizontalizada y también más corta, lo que hace que las cosas que hay en la garganta, en la nariz, o si alimentamos al bebé con biberón y está acostado, es más fácil que penetren microorganismos o se inflame la trompa de Eustaquio y de esa manera se bloquee. Y al bloquearse, el pequeño líquido que se produce y la humedad que hay llega a incrementarse produciendo una infección o simplemente acúmulo de líquido. Este acúmulo de líquido, si se infecta, entonces se tiene lo que se llama como otitis media aguda. La otitis media aguda es el hecho de que al haber mucho acúmulo de líquido, el tímpano se empieza a bombar, se empieza a estirar y eso causa un dolor intenso. Puede haber fiebre, el paciente generalmente tiene unos días antes mocos, congestión nasal, y eso aunado a la obstrucción de la trompa de Eustaquio pues provoca lo que sería la otitis media. La otitis media generalmente tiene su pico en las noches también por la presión que ejerce el líquido al estar acostado. Este líquido, si no es tratado con medicamentos, analgésicos y antibiótico, pudiera llegar a provocar el rompimiento de la membrana timpánica y esto causar una perforación y salida de líquido. Ya cuando el líquido sale a través del oído, pues es un poco tarde, ya hay un daño que pudiera ser permanente en la membrana timpánica. Mientras el oído está enfermo, el oído escucha menos porque no hay vibraciones, no hay amplificación, que para eso sirve el tímpano y los 3 huesecillos, para amplificar el sonido. Si lo tenemos ocupado por infección, vamos a escuchar menos, aparte de dolor, aparte de fiebre, y en el momento en que el dolor sea tan intenso y de repente se quite y salga líquido, eso es una mala señal, eso habla de una perforación y hay que evitar eso a toda costa. Por eso que a los primeros síntomas del niño o del adulto hay que acudir al médico. La otitis media, como lo ven, es una infección que no necesita de gotas porque el tímpano, si está íntegro, no va a dejar pasar esas gotas. Algunos las dan para que calme el dolor. Entonces, si tiene un dolor de oído, si está con molestias de oído tapado y hubo un cuadro gripal o algo de vías respiratorias, congestión, lo más probable es que tenga una otitis media. Pero para estar seguro y darle el tratamiento adecuado y evitar complicaciones como la perforación, que es una de tantas complicaciones, la más común de la otitis, pues hay que acudir al médico porque también hay otras complicaciones todavía más serias que puede ser infección en el hueso del oído, que es este que tenemos por aquí atrás de la oreja. Ahí se llena de líquido, de pus, y pudiera causar lo que conocemos como mastoiditis. La mastoiditis maltratada o tratada, pero que no responda a tratamiento, puede incluso complicarse con abscesos hacia el cerebro, que son milímetros hacia arriba, milímetros hacia atrás, milímetros muy importantes que hay que respetar y tratar por eso con oportunidad las infecciones. Espero que les sirva esta información y que si llegaran a presentar alguno de estos síntomas, acudan a atenderse. Muchas gracias.